Llegó la información ahora. Información ahora. Quinta temporada. Desigualdad. Querétaro en los 80, pues la pobreza no era tan visible. O sea, había gobiernos, si usted quiere, proteccionistas, que aseguraban pues un transporte digno, servicios básicos, aunque había luchas, ya entonces había luchas de izquierda, pero había una mayor respuesta. Vienen trabajos a Querétaro, pero los jóvenes no están preparados. O sea, la deserción escolar es un factor de pobreza. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar que los jóvenes estén educados? No. Si son permanentes, pero si son por una vez, pues no resuelve el problema. Y yo le digo, es un programa, debería de ser temporal o debería de tener cierta temporalidad, pero realmente se deberían de resolver los problemas de educación, de salud, de servicios, o sea, que son los que conforman la situación de pobreza. Hola, esta es la quinta temporada en Información Ahora, la IA. Presentamos un amplio reportaje sobre la desigualdad. En esta ocasión, la dirigente de Morena, Gisela Sánchez, dice que en los 80 la pobreza no era tan visible porque había gobiernos que garantizaban servicios básicos y transporte digno. Con la privatización de lo esencial, todo se convirtió en negocio y no es un derecho, señala en esta entrevista. Buenos días, soy Gisela de Jesús Sánchez Díaz de León, originaria de Guanajuato. Estudié medicina, psicología educativa, ciencias sociales y he sido siempre educadora popular en salud y he promovido espacios libres de humo en Querétaro. Durante 10 años fui funcionaria en la Secretaría de Bienestar trabajando con personas con discapacidad y actualmente soy presidenta de Morena. Siempre fui militante, ya sea de un partido de izquierda, primero PRT, después PRD y ahora Morena. Perfecto. ¿Cómo observa usted el tema de la desigualdad en el estado de Querétaro? Pues lo veo históricamente. O sea, yo conozco Querétaro en los años 80 y era una ciudad y un estado creo que más estructurado. La movilidad era muy fácil, los presupuestos que se daban a Querétaro eran bastante bien, o sea, yo veo un deterioro de Querétaro de los 80s para acá, porque creo que ha crecido indiscriminadamente, sin planeación, y hay unas colonias con una clase media bien, pero la clase trabajadora es mucho más amplia. Hay muchas colonias sin servicios mínimos como transporte, drenaje, agua. O sea, me estoy refiriendo a buen estado, claro, y accesible, ¿no? Porque pues el agua es la más cara del país, el transporte es el más caro del país, la canasta básica es la más cara del país actualmente. Entonces, hay muchas desigualdades y a unos se les recarga más que a otros. Por decir, a las personas con discapacidad, solo el 10% no tiene algún indicador de pobreza, solo el 10%. El 90% carece de algún elemento básico para decir que no es pobre, ¿no? Como serían salud, educación, trabajo. Entonces, dependiendo de algunas circunstancias, pues la pobreza se agudiza. ¿En las zonas rurales se agudiza el problema? Sí, porque ahí es muy fácil detectar por qué. Y es que el presupuesto con el que se calcula
el presupuesto para los municipios más pobres tiene 28 años en desigualdad. Es decir, es una fórmula matemática en el que se le da más a los municipios con mayor ingreso, con mayor población, es decir, siempre reciben más los municipios pues urbanos, y digamos Tolimán, Peñamiller, recibirían 1 de cada 10 pesos. O sea, es inequitativo. La fórmula de repartición del presupuesto. ¿Esto obedece a qué? ¿Por qué está así? Como le decía, esa fórmula es de hace 28 años. De hace 28 años. Entonces, ahorita hay una limitación en que pase esa ley. Es decir, ya los compañeros de Morena en la legislatura propusieron otra fórmula más equitativa, en donde, bueno, se le dé un poco más a los municipios que tienen menos. Y obviamente, pues está congelada la propuesta, ¿no? Bueno, aunque el presupuesto lo aprobaron miembros de su partido. Por mayoría, sí, es verdad, no tenemos mayoría. No. Bueno, tienen una mayoría junto con con sus partidos aliados, ¿no? Pero también los de Morena votaron a favor de ese presupuesto. Sí, tuvieron 17 votos, claro. ¿Está Homero? ¿Está Sinué? Sí, ahí hay una diferencia. Hay quienes confían en que la promesa del Ejecutivo de que el presupuesto era 90% para gasto social, pues ellos creyeron eso. Y otros, los de municipios más pobres, que dijeron, no, pues no es equitativa la repartición, ¿verdad? Entonces, independientemente del presupuesto, de cómo, de sí o no, digamos que ya desde que está formulado y está presentado, es presentado de una manera opaca, con 2 días de anticipación. Si usted lo compara como cómo se presentó el presupuesto federal o cómo se presentó el presupuesto de la Ciudad de México, en donde con 1 mes de anticipación publicado, fue debatido, fue reformulado, hubo mesas de trabajo para reformularlo, y en esta ocasión fue opaco. Y además, bueno, pues nosotros sabíamos de cómo se ha venido gastando los años anteriores, y así como se ha venido gastando, pues no confiábamos, algunos no confiábamos de que ahora sí se iba a gastar de manera más equitativa. Andrea Tovar también lo votó a favor. Y era la responsable. Se abstuvo. Se abstuvo. Qué bueno. Se abstuvo. Ella, la presidenta de la mesa, es la que recibe primero el presupuesto, es la que anunció que lo había recibido y no lo dieron a conocer. Claro, pero mire, más allá de cómo estuvieron los votos, es algo que vemos a nivel nacional en Morena, en todos los estados en donde no gobernamos, en donde no gobierna Morena, hay esa, el presupuesto siempre está a favor del gobierno en turno, ¿no? Mayoría, ¿no? O sea, digamos, Entonces, no nos metamos claro, en esta parte de las votaciones porque... Pero lo que yo quiero decir es que Querétaro está atrasado con respecto a la tendencia nacional. Hay un plan nacional de desarrollo que Querétaro no sigue, hay programas nacionales que Querétaro no sigue, en muchos aspectos, en salud, en producción agrícola, en muchos aspectos, Querétaro está afuera, ¿no? Y esto también en gran medida, ¿a qué lo atribuye? Pues a que no ha llegado la 4T a Querétaro completamente. Es decir, aunque hubo una votación mayoritaria desde hace mucho, usted se acordará que ya en los 80, en el 88, ya la población estaba harta de las devaluaciones de los 80, de los gobiernos corruptos. En 1988, aquí en Querétaro, hubo una votación mayoritaria para cambiar de régimen de gobierno. Pero bueno, pues no se ha podido
no se ha podido cambiar aquí. O sea, se creyó que la alternancia entre PRI y PAN pudiera haber favorecido, pero pues de fondo hay una tendencia nacional. Es decir, todo el país sufrió mucho con este periodo neoliberal, o sea, mucho más que en años anteriores, digamos, por eso yo le mencioné Querétaro en los 80. Querétaro en los 80, pues la pobreza no era tan visible. O sea, había gobiernos, si usted quiere, proteccionistas, que aseguraban pues un transporte digno, servicios básicos, aunque había luchas, ya entonces había luchas de izquierda, pero había una mayor respuesta de los gobiernos en aquel entonces. ¿Usted ubica la década de los 80 como la década en donde se acentúan las desigualdades? Empieza la privatización de la educación, la privatización de todo, del agua, de las tierras, de la educación, la salud se volvió un negocio y no un derecho. Y bueno, es decir, los elementos básicos que conforman los indicadores de bienestar, ¿sí? Esta política pública que instaura el presidente López Obrador, que es criticada por la oposición, de dar dinero, de dar las famosas tarjetas para las personas de la tercera edad, y que los diputados del PAN de aquí de Querétaro votan en contra y ahora es un presidente municipal. Pero refiriéndome específicamente, ¿esa política pública sí funciona? El repartir dinero en tarjetas. Disminuyó 9.5% los índices, 9.5 millones menos de pobres. Es relativo. Entonces, revisando el Coneval, no se pasa de, así como los 9.5, son quizá 0.5 los que dejan la pobreza extrema, pero hay un margen en donde no lo dejan. O sea, no es así tan exitoso. Por eso yo le preguntaba, desde su óptica, ¿sí es un...? O sea, es lo primero es comer. O sea, por lo menos alcanzan a comer las personas adultas mayores que no tenían ni para comer. Por lo menos alcanza. Y sí, no es suficiente. Por eso este segundo piso de la 4T que dice, bueno, o sea, el mejor programa social es el trabajo. Ese es el mejor programa social. Pero debe de ser, pues, las cuestiones mínimas. Deben de asegurarse, pues, la alimentación, la salud, los servicios básicos de agua, vivienda. O sea, eso necesita tener son un derecho. Es, digamos, lo que está haciendo la nueva presidenta, que está siguiendo todas estas reformas constitucionales que ha habido desde que ella llegó, pues es el asegurar esos derechos sociales, que el PAN los ve como dádiva, pero que si regresamos a antes de los 80, le llamaríamos derechos sociales, que fueron, que no se cuestionaron, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en México, se consideraron derechos sociales, parte de los derechos humanos fundamentales. Hay un severo cuestionamiento, por ejemplo, en esas becas que se le dan a los jóvenes. Jóvenes Sembrando el Futuro se llama el programa, creo. Sí. Que porque no necesariamente se utilizan para lo que son, que es para estudiar, sino que lo utilizan en otras cosas. Le preguntaría, ¿habría que hacer una auditoría puntual y sobre cómo se está realmente utilizando los programas sociales? Claro, o sea, sí, ojalá hubiera mejor evaluación de los programas, pero ya el indicador de que disminuyó la deserción escolar, ya esto ya es un buen indicador, porque
digamos, si uno de los problemas de la pobreza es que, digamos, aquí vienen clústeres, ¿no? De computación, de automotriz, aeronáutica, vienen trabajos a Querétaro, pero los jóvenes no están preparados. O sea, la deserción escolar es un factor de pobreza. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar que los jóvenes estén educados, que hagan, que puedan transitar a un cambio en su estatus social, ¿no? Que salgan de la pobreza, que tengan un trabajo digno? O sea, ahorita un trabajo te pide mínimo la prepa ya. Además, las grandes contradicciones, ¿no? Los jóvenes van y piden empleo y le dicen, no tienes experiencia. Y a los que tenemos experiencia, a los viejitos como yo, ya les dicen, no, que ya estás muy viejo para que te contraten. Las grandes contradicciones que se encuentran. Porque una cosa son las desigualdades y otra la falta de oportunidades. Exacto. ¿Cómo observa usted ese fenómeno? ¿Hay realmente oportunidades para los jóvenes? Pues aquí en Querétaro se están abriendo, ¿no? Digo, ahorita es muy evidente que con todas las nuevas empresas que vienen podría haber oportunidades si están preparados. Si están preparados. ¿Usted observa que hay una política pública para prepararlos? ¿Nada más es ir al extranjero, traer inversiones y luego que los empleos se los queden? Pues están abriendo ahorita preparatorias. He estado viendo que en municipios en donde no había preparatorias, la universidad está abriendo preparatorias, abriendo universidades. Sí debe haber, y aún más, creo que falta abrir más oportunidades. ¿Y cuál sería su evaluación de esos 3 años del señor Curi, de la Secretaría de Desarrollo Social? Porque primero fue encabezada por el que hoy es senador, Agustín Dorantes, y hoy está encabezada por el señor Luis Bernardo, que acaba de dejar de ser alcalde. ¿Cuál es su evaluación de esta secretaría y si no considera que ha sido más bien como un trampolín político? No sabría decirle si es trampolín político o no. Lo que sí es que tenemos una visión diferente. Le acababa de decir yo que trabajé en un programa federal que es el de la pensión para personas con discapacidad. Ahí el trato directo, el escuchar a la gente en qué utiliza su dinero y cómo toma la opinión de ellos. Yo lo que le voy a decir es la opinión de ellos. Claro. O sea, reciben de Curi despensas y pues no les gusta lo que les dan. A unos no les gusta la soya o ya reciben el frijol echado a perder. Es decir, desde allá, el programa social para personas con discapacidad de gobierno del Estado es por medio de intermediarios, por medio de despensas y de cosas que no necesariamente las necesita esa persona con discapacidad, y que cada una de ellas, si uno les pregunta en qué lo usas, algunos los usan en comida, otros los usan, quienes están estudiando lo usan pues en una tablet, o lo usan en un colchón si no tienen colchón, o lo usan en zapatos, en ropa. Es decir, las personas pobres con discapacidad, le vuelvo a recordar que el 90% tiene carencias. Entonces ellos son los que deciden en qué pueden usar ese recurso. Desde entonces, ¿eso es en el plano federal? En el plano federal y en el plano estatal, pues no se quiso apoyar esta pensión que significa mucho. Estoy hablando de 45,000 personas entre 29 y 65 años que no recibieron la pensión porque el gobernador Curi no cumplió su palabra de dar 20 millones
20 millones, ¿qué son 20 millones? Y bueno, yo sí le llegué a preguntar en redes sociales, oiga, ¿por qué no cumplió su palabra de 20 millones para que fuera universal la pensión para personas con discapacidad? O sea, él empeñó la palabra en que él no. empeñó públicamente, salió en periódicos, salió en de que, o sea, firmaba un convenio con gobierno federal junto con otros gobernadores para que fuera, esa pensión fuera 1 a 1. Un peso. Un peso. Ajá, sí. Entonces ahí yo le llegué a preguntar y a lo mejor me respondieron sus ayudantes, pero respondieron sí, no solo di 20 millones, di 500 millones. Y pues es para los programas de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Sí? Entonces allí es a donde le digo que ellos siguen pensando que es mejor dar despensas, contratar servicios profesionales, dárselos a ONGs, ¿no? Que van a atender, y desde esta óptica federal es mejor directamente, la gente sabe en qué lo puede ocupar mejor y para cubrir sus necesidades más básicas, más indispensables. ¿Y cómo observa este programa municipal en donde ahora el presidente nos va a dar tarjetas con 1,000 pesos? Pues si son permanentes, está bien. No. Si son permanentes, pero si son como por una vez, pues no resuelve el problema. Y yo le digo, es un programa, debería de ser temporal o debería de tener cierta temporalidad, pero realmente se deberían de resolver los problemas de educación, de salud, de servicios, o sea, que son los que conforman la situación de pobreza. Ok, ¿No lo ve mal entonces este programa de...? Sí, va a ser permanente y pues no. Pero si va a ser solo como una medida pues para ganarse un voto o algo, no está bien. ¿Usted lo visualiza? Que no sería, es que es diferente. Uh-huh. Es diferente verlo como un derecho a verlo como una dádiva. Es muy diferente. ¿Eso considera que podría pasar? ¿Hay así un riesgo de que esto se convierta así? Pues sí. Ok. Digo, para concluir, los 80 denota la de esta, pero ¿y dónde se agudiza la falta de oportunidades en el Estado? Digamos en los 2000, cuando llega porque en el 97 se da el cambio de partido, llega el PAN con Ignacio Loyola. Ajá. Y después de ahí, pues la única vez que cambia otra vez al PRI es con Calzada, pero de ahí en fuera han sido puros gobiernos panistas. ¿Ubica algún otro momento histórico en donde sí se acentuó la falta de oportunidades? Mire, yo soy clase trabajadora, entonces igual hablo por clase trabajadora y por mi mismo partido, y le puedo decir que cuando yo llegué en los 80 a Querétaro, yo veía que las organizaciones sociales se entrevistaban, o sea, gestionaban, se entrevistaban, en aquel tiempo eran gobiernos priistas, y desde mi punto de vista sí había una respuesta de gobiernos priistas a las necesidades de los colonos que iban por el pavimento de su colonia, por el agua de su colonia, o sea, había como mayor respuesta a la gestión. Y sí considero que los gobiernos panistas pues se prestaron menos a esta negociación que llevaban los gobiernos priistas, pero claro, o sea, ahí también tenemos que hablar de la corrupción, o sea, la gente también creyó que haciendo un cambio de PAN por PRI, que eso pues iba a solucionar, pero vemos que la corrupción pues no estaba solo en el PRI, también hemos visto, ¿no? Cómo hay corrupción y negociación a nivel nacional me estoy refiriendo, bueno, pues García Luna. ¿En el Estado no lo ubica? Pues no tengo más claridad la insensibilidad de los gobiernos panistas. Sí, por ejemplo, bueno, pues por Curi, o sea,
la marcha de Maconí, que vino a pedir agua y otros servicios que les habían permitido, que no, o sea, que les habían prometido y no les cumplieron por traer el agua de allá para acá, y ellos, o sea, 20 y tantas comunidades de cerca de Maconí sin agua. Vinieron en esa marcha y duraron varios días aquí, ya no recuerdo cuántos. Les llovió, les heló, y no los recibió. Sí veo una insensibilidad que, bueno, en los viejos gobiernos priistas por lo menos los recibían, por lo menos hacían algo. No me diga que extraña al PRI. No extraño al PRI porque también eran corruptos.